Ustedes, amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube. No se les olvide por ahí darle a me gusta a su like y abajo acá la campanita a su derecha abajo. Piquen, puchen, échanos la mano, tío. Pues vámonos con Tokio trayendo la mañanera. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes de Capital 21. Quiero preguntarle sobre su reunión con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Algunos padres y también los abogados dijeron que el informe se va a entregar el 8 de julio, no se entregó ayer. Preguntarle cuál fue la razón, presidente, y también cuáles fueron los avances y de qué se trató la reunión. Bueno, pues yo considero que fue una buena reunión con los padres, con los representantes de ellos, y les informamos de lo que se ha venido haciendo, de los avances. En efecto, vamos a entregarles formalmente una carpeta el día lunes, porque estábamos todavía recolectando información. Se habló de los avances en general, pero se puso el énfasis en la búsqueda de los jóvenes. Hay más de 100 detenidos, procesados. Se sigue con toda la investigación para conocer las causas, pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato. También ellos saben que no se va a cerrar este caso, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto. Si no alcanzamos nosotros a encontrar a los jóvenes, y estamos trabajando todos los días con ese propósito, estamos haciendo entrevistas con los que están detenidos, presuntamente participantes en la desaparición de los jóvenes, con los que dejaron en libertad porque se argumentó de que habían sido torturados, y se está hablando con todos y se están ofreciendo ventajas. Se aprobó ya una ley de amnistía, todo para conseguir información y saber sobre el paradero de los jóvenes. Entonces, quedamos en eso. También se les informó de análisis que se han hecho de restos que estaban ahí pendientes. Ya se formó un equipo médico especializado en estos análisis y fue buena reunión. Quedamos en vernos el día 27 de este mes. No sé si 27 o 29, es un lunes. 27. No, 29. 29. Nos vamos a volver a reunir el día 29 y también ese día los padres van a tener una reunión con la presidenta electa. El lunes 29, y estamos trabajando en eso.
bueno, también preguntarle si el informe que se presentará el lunes también va a ser público para la prensa. Sí, para todos. pero queremos entregarlo a ellos primero, a todos los padres. Quedamos en entregarles este informe con anexos, con toda la información que se tiene hasta la fecha. Presidente, bueno, y sobre este tema preguntarle si va a seguir buscando pues reunirse con los padres solamente, que no estén presentes los abogados, por las razones que ya ha dado en conferencias anteriores, de que pues a veces no se le llega la información directa a los padres. También preguntarle sobre esa parte. Pero somos respetuosos de la decisión de los padres, y si ellos deciden que estén presentes los abogados y las organizaciones de derechos humanos, tanto de la llamada sociedad civil como de la OEA y de Naciones Unidas, como sucedió ayer, van a participar. No tenemos nosotros ningún tipo de limitación, o sea, se está actuando de buena fe y a todos pues nos importa mucho el que avancemos para encontrar a los jóvenes. En otro tema, presidente, preguntarle también, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por la mayoría que tiene el Partido Republicano que México pase del Comando Norte al Comando Sur. Algunos republicanos han argumentado que esta decisión pues es importante para que, según ellos, para que se pueda combatir el narcotráfico, etcétera, esta narrativa que trae el Partido Republicano, sobre todo quien encabeza, que es el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El presidente Biden ya mencionó que va a vetar esa ley, todavía falta que pase al Senado. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Bueno, siempre se ha buscado eso. Es una estrategia del gobierno de Estados Unidos, pasar la cooperación militar, bélica del Comando Norte, como ha sido siempre, al Comando Sur. Es un asunto de ellos, básicamente. Nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y también las Fuerzas Armadas, a partir de que se definió el que debemos cooperar, pero sin injerencismo, respetando la independencia y la soberanía de los dos países. Y así hemos venido trabajando. Entonces, es algo que corresponde a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ningún problema en eso. Hace 8 días, hablando del tema de Estados Unidos y México, hace 8 días, presidente, se llevó a cabo el debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Preguntarle si lo vio, cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Pues sí lo vi, pero deseo que les vaya muy bien, fundamentalmente al pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, hermanos, ya paisanos, porque hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos, y deseamos que les vaya muy bien, mucho, mucho, muy bien, que elijan a su presidente y también desearle lo mejor a los dos candidatos. Nada más. Nosotros
hemos podido entendernos bien con los dos candidatos. Cuando estuvo de presidente Donald Trump, no hubo problemas. Un incidente, vamos a llamarle de esa manera, que se resolvió mediante el diálogo. Y sí hubieron cosas muy buenas. Se reafirmó lo del tratado comercial, se amplió, se mejoró. Gracias a eso ha seguido llegando inversión a México, ha continuado la integración económica, se han creado empleos, se aceptó la propuesta de México, nada más que ahora le llaman de otra forma. En inglés, ya ven cómo se ponen de moda, ¿no? Esos términos. El que vengan empresas New Shore. Bueno, eso es una propuesta de México, ya. Eso fuimos nosotros los que lo propusimos. Le pusieron el nombre, es relocalizar empresas, pero pueden ustedes constatarlo. Desde que llegamos al gobierno hicimos una propuesta en ese sentido, porque estaba creciendo mucho Asia, en particular China, era demasiada la dependencia de China, vino la pandemia y se agravó la crisis económica, comercial, porque no habían chips en América del Norte, semiconductores, no se podía comprar un refrigerador porque los chips los producían en Asia. Y nosotros siempre insistimos que había que fortalecer la economía de América del Norte, de los 3 países de América del Norte, y que después teníamos que pensar en la integración económica de toda América. Y fuimos poco a poco convenciendo de esto, primero al presidente Trump, porque al inicio él quería cerrar la economía en Estados Unidos, argumentando de que se estaban fugando capitales y se estaban trasladando empresas a México y se estaba produciendo un déficit comercial con relación a Estados Unidos, que estaban siendo ellos perjudicados con esta relación. Se convenció que no era así, que nos necesitábamos, nos complementábamos, que era beneficioso para las dos naciones el que nos uniéramos económicamente, más por el crecimiento de China. Incluso está por escrito, les hicimos una proyección de lo que iba a pasar si no se actuaba de manera conjunta. Al final nos hicieron caso porque el presidente Trump tuvo pues esa visión y
se integró Canadá, habían diferencias entre Estados Unidos y Canadá, nosotros ayudamos para que se suscribiera el convenio entre los tres países, porque la propuesta de Estados Unidos llegó a ser que solo se celebrara un convenio comercial bilateral, México-Estados Unidos. Y nosotros intervenimos para que se mantuviese el tratado original de los tres países. Entonces eso ayudó mucho. Ya después ya se entendió de que ese es el camino en lo económico, esa integración. Y con el presidente Biden ha sido muy buena la relación. Acaba hace poco de dar a conocer que va a crear 3 nuevos puentes fronterizos en los límites de México y Estados Unidos, en la franja fronteriza, en Tamaulipas y en Coahuila, 2 en Tamaulipas y 1 en Coahuila, en Piedras Negras. Entonces, nos entendemos muy bien, han sido muy respetuosos los dos y nosotros pues vamos a seguir manteniendo esta buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Nos conviene a las 2 naciones y a los 2 pueblos y vamos a estar pendientes nada más cómo se van desenvolviendo las cosas en lo político, en lo electoral. Mientras no nos falten el respeto, pues nosotros no teníamos por qué actuar de manera intervencionista, injerencista, en forma oficiosa, estar dando opiniones sobre lo que corresponde al pueblo estadounidense, porque nosotros no queremos pues que ninguna nación, ningún país, por poderoso que sea, intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos. Entonces, ahora que fue el debate, agradezco de que se habló del tema migratorio, pero fue con mucho respeto hacia México. No sé si ustedes lo notaron, ya es un tono distinto al de antes y ojalá y así se sigan desenvolviendo las cosas y estamos trabajando de manera conjunta tanto en lo migratorio. A ver, ¿por qué no pones la lámina de ayer de lo de migración? De la evolución del 60 hasta ¿También? el 20. ¿También? Del argumento de por qué Sí. integrar América del Norte. Sí, y en el caso del narcotráfico lo mismo, el mismo presidente Biden habló de la cooperación en cuanto a esta droga terrible, ¿no?, que causa muchas muertes, el fentanilo, la cooperación que se tiene. Mire, esto es lo de 27. Este es el momento más difícil que tuvimos en diciembre, 12,000
a 3,000. 9 veces menos. En migración. ¿Y cuál es lo otro? ¿Cómo se va concentrando el mercado internacional en China? Esto que se sí, usó como, esto incluso les presentó en Veracruz a los empresarios estadounidenses. se los presentamos de cuál era la tendencia, cómo estaba en el 60, miren, el poder comercial alrededor de Estados Unidos. En los 60, pon la otra. Acá está Estados Unidos, pero ya empieza a aparecer China. En los 80. Está con Japón allá, pero este es el último casi círculo rojo. Por acá, ¿no? No, abajo está China. Eso es Japón, el punto rojo. Aquí, ¿verdad? Sí. Y a la derecha está China, ese es el rojo. Aquí. En los 80. Síguele. En 2000, ya China. Mire. Adelante. Miren el 20. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo le dicen en inglés? El nearshoring, ¿no? Nearshoring. Nosotros le hicimos el estudio y nos costó trabajo que entendieran por qué se requiere el equilibrio, por qué es importante el fortalecimiento económico de América del Norte y de toda América. Porque si esta tendencia se mantiene, hicimos una proyección que no tenemos, porque termina hasta el 20, ¿no? Tenemos una proyección en donde China iba a dominar completamente todo el mercado mundial. Y el crecimiento de América del Norte iba a quedar muy limitado y dependiente. ¿Y qué sostenemos nosotros? Que si no hay un equilibrio en lo económico, en lo comercial, esa falta de equidad, vamos a decir, se iba a querer resolver en el futuro con lo bélico, y que hacia adelante las nuevas generaciones iban a vivir siempre con el riesgo de la guerra. En cambio, si se mantienen los equilibrios económicos, pues lo más que puede haber es guerra comercial, pero no bélica. Es un planteamiento de largo plazo y por eso mismo se planteó que se debía fortalecer América del Norte siendo autosuficientes. A partir de este planteamiento ya se han trasladado a Arizona plantas que estaban en Asia para la fabricación de semiconductores, de chips,
por eso también tiene muchas posibilidades de crecimiento Sonora y el Plan Sonora por la integración económica en América del Norte. Y lo que estamos planteando también de mediano plazo, todo esto está escrito. Un día le voy a pedir al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez Delgado, que haga la propuesta desde el inicio, porque él nos ayudó desde antes de ser secretario de Hacienda a elaborar este Plan México, así se le conoce en algunos sectores de Estados Unidos. Y estamos sugiriendo que para el mediano largo plazo se dé la integración económica, comercial en toda América, que como inició la Comunidad Europea y se convirtió posteriormente en Unión Europea, suceda lo mismo en América, para que el continente nuestro sea un continente muy fuerte, que tiene muchísimos recursos naturales, tecnología y algo que es fundamental, aunque se piense en la robótica y en la automatización, algo que va a seguir siendo la clave de todo, la fuerza de trabajo joven que se tiene en América. Entonces, ese es el plan y llevamos pues muy buenas relaciones. Por eso cuando dicen que van a cerrar la frontera, pues ya no se puede, porque se ha avanzado mucho en la integración económica. Si no se fabricaran 700,000 vehículos en México para ser vendidos en Estados Unidos, pues los consumidores estadounidenses tendrían que pagar hasta $15,000 más por vehículo, por ponerles un ejemplo. Entonces, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, la vamos a seguir teniendo, y lo único es que se garantice el respeto a nuestra independencia y a nuestra soberanía. Y esto lo hemos conseguido cada vez más, y es lo que debe de aplicar para la nueva relación con otros países de América. Ese es el planteamiento. Entonces, vamos a estar pendientes del próximo debate que va a ser en septiembre. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández, de Diario Basta, Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Preguntarle, señor presidente, hacer un corte de caja, pues ya prácticamente estamos a la vuelta de la esquina de entregar esta administración de la Cuarta Transformación. Se puede decir que ha sido el gobierno que más litigios o más demandas ha tenido por parte de lo que ha sido un bloque opositor, tanto en el terreno económico como en el terreno político, en contra de su administración. Ahí tenemos que aún ya prácticamente está terminado el Tren Maya, siguen interponiendo demandas, siguen interponiendo amparos, hay jueces que se los siguen otorgando. También estamos viendo que usted, desde que inició su administración, una de sus promesas de campaña fue el combate a la corrupción, y esa corrupción
iba ligada precisamente a lo que era la evasión fiscal. Apenas el día de ayer el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues confirmó la resolución del sistema del SAT que imponía a la exdirigente de la CENTE, el Baester Gordillo, el pago de un crédito fiscal de 21 millones de pesos. Todo esto pues precisamente de cuestiones de evasión fiscal. Hay otras situaciones de otros personajes, otros empresarios que pues todas se siguen negando a cumplir con sus obligaciones. Y la pregunta va encaminada precisamente a que se nos puede hacer un corte de caja sobre todos estos pues litigios que desde el inicio de su administración le fueron frenando, y que pese a todo esto pues está entregando buenas cuentas en lo que es en la cuestión económica, está entregando buenas cuentas en la cuestión de programas sociales. También recuerdo su planteamiento en campaña que uno de los principales sangrías económicas era la corrupción, y que precisamente con el combate a la corrupción era como si iba a poder obtener este dinero de los programas sociales. Ahí están los resultados. Sí, combatiendo la corrupción se obtuvieron los recursos y se siguen obteniendo recursos, pero todavía falta más precisamente porque hay jueces y magistrados que todavía siguen siendo pues cómplices de esta corrupción, se puede decir. Sería mi primer planteamiento. Bueno, yo pienso que se ha avanzado bastante y creo que fue un acierto el poner los reflectores, lamparear el problema, grave problema de la corrupción, porque hay muchos grandes y graves problemas nacionales, pero el principal problema de México era la corrupción. Entonces, de manera deliberada, no se atendía, no se enfrentaba. Se llegó a decir que era parte de la cultura del pueblo de México. Una barbaridad, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y al mismo tiempo el principal problema era la corrupción en las élites, no en el pueblo. El pueblo resistió mucho porque querían corromperlo todo. Lo intentaron. Bueno, decían que político pobre, pobre político, que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura nada, pues. Y que el que no transaba no avanzaba. Y ya hemos hablado aquí de cómo ni siquiera se trataba el tema de la corrupción, ni en la academia, en las universidades. No hay tesis sobre la corrupción, que era el principal problema de México. Ni se hablaba en el Parlamento, en el Congreso, ni se hablaba en el Poder Judicial y tampoco en el Ejecutivo. Y nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa fue la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Y por la corrupción
se agravó el problema de la pobreza, de la violencia, y no se atendía. No estaba en la agenda. La agenda que se aplicaba en México, sobre todo en el periodo neoliberal, era lo que nos ordenaban desde los organismos financieros internacionales, las llamadas reformas estructurales. Pero no estaba en la agenda combatir la corrupción. Estaba en la agenda la privatización de la industria eléctrica, estaba en la agenda la llamada reforma fiscal, la llamada reforma educativa, el congelamiento de los salarios para los trabajadores. Eso es lo que estaba en la agenda. Lo que proponía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a todos los países, porque además era la misma receta. No teníamos un plan de desarrollo apegado a nuestra realidad, sino primero fueron las llamadas cartas de intención y luego las reformas estructurales. Entonces, nosotros pusimos el énfasis en combatir la corrupción, y no solo por razones de índole moral, que es importantísimo. Imagínense un gobierno corrupto, pues no tiene autoridad para nada, y es sujeto, es presa fácil para el chantaje, para que lo sometan desde el extranjero. Pero no solo es lo moral, la fortaleza política que da un gobierno honesto, sino lo que se ahorra, porque la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, lo que se iba por el caño de la corrupción. Todavía hay quienes dicen, ayer he estado yo medio escuchando a un señor Fonseca diciendo, no, pues es muy fácil, reparte dinero. Sí, es eso, es distribuir la riqueza, distribuir el ingreso, distribuir el presupuesto, eso es. ¿Sí? Para a ver si les sirve a ellos la lección. Porque él dice, no, pues se reparte dinero y se tiene al pueblo. Pues claro, así de sencillo. ¿Pero qué hacían ellos? No repartían. Ellos se quedaban con todo el dinero del pueblo, se robaban el dinero del pueblo. Era una minoría la que se beneficiaba y tenía a periodistas, a medios de comunicación a su servicio, que recibían también beneficios por la corrupción, y así controlaban, así dominaban. Entonces, cuando ya no hay esa corrupción y el ingreso, las riquezas de México, que son el fruto del trabajo de todos,
el presupuesto se distribuye con justicia, alcanza a todos, pues entonces se ve que la corrupción es pues no una pandemia, sino, como lo he dicho en otras ocasiones, una peste. Eso era lo que impedía que el país avanzara. Entonces, se termina con la corrupción en el Ejecutivo, de arriba para abajo, se barre la corrupción, no se permite ni arriba ni abajo. Por ejemplo, ¿qué no era corrupción? El que las empresas más grandes de México, los bancos más importantes, no pagaran impuestos. Miles de millones de pesos condonados, mientras un campesino, un obrero, un comerciante, cualquier persona, un profesional, tenía que pagar impuestos. Y los de arriba no. Condonaciones a empresas antes de que llegáramos hasta de 25,000 millones de pesos al año en impuestos. Bueno, 25,000 millones es el sistema de Internet para todos. Es el acceso al Internet para todos. Y no hace falta endeudar al país, ni aumentar impuestos, ni que haya o se decreten gasolinazos, porque era mucho. Yo me acuerdo de don Serafín Fernández, un paisano mío, anciano, ya afinado, que cuando empezamos en la lucha, él era de Cárdenas, decía: Tabasco tiene todo. Era muy buen orador, don Serafín. Hay de todo, pero se lo clavan todo. Pues así era. México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavaban todo. Entonces, claro que hay resistencias, pues no es fácil que se sientan expulsados del paraíso. Cierto. Y se enojan. Afortunadamente se ha ido entendiendo de que se pueden hacer negocios lícitos con ganancias razonables y no vivir del chantaje, del tráfico de influencias, del saqueo, del robo. Y en eso hemos avanzado bastante, porque antes también, ¿no?, se veía normal. Hasta se le recomendaba en algunos casos a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Ahora ya no. Ahora, a ver, ¿van a andar en un Ferrari los políticos? Ya tienen que esconder su riqueza mala vida, porque ya es un estigma. Pero antes,
como decía don Jesús Silva Gerso, decía, hacen inmensas fortunas en un abrir y cerrar de ojos y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y agregaba, y ese es el peor de los males. Entonces en eso también hemos avanzado mucho y siempre he sostenido que no todo el que tiene es malvado. Hay quienes hacen su fortuna con trabajo. El que hablaba de ganancias razonables era don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, con López Mateos y con Díaz Ordaz, de los mejores secretarios de Hacienda, si no es que el mejor en toda la historia. No era economista, era abogado. Él es el que aplica lo que se conoce como desarrollo estabilizador, crecimientos de 6% anual, 12 años. Imagínense lo que es crecer 6% anual, sin inflación, sin devaluación. Un milagro en el manejo de la economía. Y él hablaba, ¿no?, de utilidades razonables. Y él fue el que con López Mateos llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y con un argumento parecido a lo de ahora en el caso del Internet. Le dijo a los empresarios de la industria eléctrica, ustedes no van a ir a electrificar los pueblos porque no les va a resultar, van a considerar que no es rentable, pero el Estado tiene que prestar ese servicio. Entonces, por eso se nacionalizó la industria eléctrica en 1960 y a partir de ahí se empezaron a electrificar los pueblos y ahora hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica. Por eso es reprobable, ¿no?, lo que querían llevar a cabo y avanzaron, más que afortunadamente el pueblo los detuvo, pero querían privatizar otra vez la industria eléctrica, dar marcha atrás a lo que se había logrado. Pues es lo mismo del Internet. ¿Dónde hay Internet? Pues en las ciudades donde la gente tiene recursos para pagar. ¿Dónde no hay Internet? Pues en las comunidades marginadas. ¿Cuándo van a ir las empresas de Internet privadas, particulares, a las rancherías, a las comunidades, a los ejidos? Nunca. ¿Quién tiene que hacerlo? El Estado. Porque su propósito no es la ganancia, no es el lucro, sino ofrecer un servicio. Imagínense la importancia que tiene en el desarrollo el Internet, la telefonía celular. No es posible que no haya cobertura de telefonía celular en todo el país, que tenga la gente que estarse subiendo a las lomas, a los cerros, para conseguir la señal y poder hablar. Y también esto no es México, es el mundo.
Nos hablan del avance tecnológico, sí, pero no hay satélites que puedan iluminar todo un país para tener comunicación. No, no existe eso tecnológicamente. Nos ha costado muchísimo trabajo el poder comunicar al país con Internet. Claro, para todo lo bélico, si la tecnología es de punta, porque pues eso implica mucho dinero, mucho negocio, aunque sea con la guerra, con lo irracional, con la pérdida de vidas de millones de personas. Para eso la tecnología, ¿no? No para la comunicación entre los seres humanos y para el desarrollo y el bienestar. Poco a poco tienen que ir cambiando las cosas, hay mucho todavía que hacer. Señor presidente, del listado que usted nos había expuesto hace algunos años de estas empresas que adeudaban impuestos al fisco, ¿ya cuántas, digamos, se han puesto al corriente y cuántas faltarían precisamente de, pues, a lo mejor se alcanza a cobrarles antes de que finalice el sexenio? Ahí está el caso de un ministro que está protegiendo a un empresario que, bueno, pues ya se supone que ya en estos días debería estar dando ya se deberían de estar dando, perdón, la Suprema Corte ya estaría dando un veredicto sobre si se paga o no estos impuestos, y también otros empresarios y otros evasores fiscales que también están en la misma situación. ¿Cuánto faltaría por cobrar, porque regresen a las arcas ese dinero de la nación? Ya falta poco. ¿Cuánto sería? Le voy a pedir al director del SAT que venga y nos diga cuántos están pendientes. Porque son… Sí, pero ya no son muchos, no es como antes. Antes eran pues un número considerable y además muchísimo, mucho dinero. Ahora ya son muy pocas las empresas. Vamos a pedirle al director del SAT que nos diga, porque también hay denuncias, y volvemos al Poder Judicial y no quieren autorizar órdenes de aprehensión porque hay fraudes todavía. Fiscales, pero no se les da trámite. Lo vamos a hacer para que también quede constancia, ¿no? Y a lo mejor en estos días se animan, ¿no?, a pagar, a ponerse al corriente. ¿Mañana vendría? ¿Mañana vendría el de SAT? No, le vamos a dar tiempo. Vamos a dar tiempo. Además, hay cosas que están en juzgados. Por ejemplo, hay un tema muy sonado. Ese va a la Corte. Hay dos criterios. Ya resolvió un tribunal, ya estuvo en la Corte. En la Corte dijeron, va al tribunal, no nos corresponde. Lo regresan al tribunal, el tribunal falla a favor del SAT
y de todas maneras se acude a la Corte. De nuevo, se tiene ese derecho, ¿sí? Cualquier persona tiene ese derecho. Sin embargo, la Corte tiene que resolver si le compete atenderlo o no, o ya queda en firme. Nosotros sostenemos que ya debe quedar en firme porque hay jurisprudencia sobre el caso. No hay un asunto de inconstitucionalidad que amerite que la Corte intervenga. Pero nosotros somos respetuosos de lo que decidan los ministros en este caso. Pero así hay otros. Ahora, ¿cuánto se ha logrado? Mucho, 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 porque estaba hasta legalizada la devolución de impuestos. Una de las cosas más importantes que se hizo al inicio del gobierno fue reformar el artículo 28 de la Constitución. Ahí es donde empezó el problema, pues, porque al principio pensaban que no iba en serio, que todo era retórica, demagogia. Y entonces cuando empezaron a ver de que sí es en serio, pues ya no les gustó y ya tomaron la decisión en el Congreso de decir no aprobamos ninguna ley y todas las vamos a impugnar. Y han cumplido, porque se aprobó la ley eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, al final de cuentas a los usuarios, para que no paguen más por la luz. Y salió un juez primero y luego todo el Poder Judicial, la Suprema Corte, a proteger a empresas extranjeras. Pero al principio había una actitud distinta, ¿no? Y fue cuando se aprobó con mayoría calificada la reforma al artículo 28 para que se suspendiera, se cancelara la condonación de impuestos. Y es lo único que no han podido echar atrás, ¿verdad? No, porque ya está en la ley. Antes el presidente y el secretario de Hacienda podían condonar impuestos a las grandes empresas y a los bancos. Ahora está prohibido por la Constitución. Pero eso, ¿cuánto nos ha dejado al año en ingresos? ¿Cuánto? Pues como 200, 300 mil millones, por lo bajo. Eso nos ha significado el financiamiento de la mitad de la pensión a los adultos mayores, que ahora deben de estar recibiendo en total como inversión, porque no es un gasto, alrededor de 500 mil millones, medio billón de pesos. Pero la mitad es lo que se ahorra cada año
por no condonar los impuestos a los grandes, como era antes. También hay que decirlo, no es que fuesen malos, perversos los empresarios, ¿no?, o los potentados, es que era legal, hacían su trámite. Solo aquellos que eran tan dejados, no hacían los trámites. Los que hacían los trámites para que les condonaran se reían de los otros, los consideraban tontos. Claro, no era nada más el trámite, era tener las agarraderas, tener las influencias con el secretario de Hacienda y el presidente para lograr la condonación. Hubo un tiempo, esto para los jóvenes, en donde después del presidente, el funcionario servidor público más importante, el 2, era el secretario de Gobernación. Cuando se inaugura el periodo neoliberal, ya el secretario de Gobernación es desplazado y el 2 se convierte, en el 2 se convierte el secretario de Hacienda. Son los que empiezan a tener todo el poder. Todo eso pues es lo que ha ido cambiando. Ahora tiene su función el secretario, la secretaria de Gobernación, el secretario de Hacienda, todos iguales. El pueblo es el 1 y el 2 a lo mejor soy yo. Y finalmente, señor presidente,